conociendo al amor de su vida, a Lo Ping. Y casarse es algo que la mayoría de las adolescentes sueñan con. Caroline Crouch no era diferente. Una joven en la escuela secundaria, con solo 15 años, era halagado por una persona económicamente acomodada. Piloto de 27 años que voló su helicóptero sobre su escuela. Ganando su corazón, los dos se fugaron y se casaron. Pero lo que parecía el hada perfecto. La historia de amor pronto se convertiría en una asesinato que engañó al mundo. El martes 11 de mayo de 2021, a las 4:30 horas, se realizará un hombre llamado Aralamba Sinopoulos, también conocido como Babis, fue horriblemente. Despertó de la cama. En el momento de la incidente, había alquilado un apartamento de 2 pisos. Albañil en los suburbios de Glica, una zona situado en las afueras de Atenas, Grecia. Babis no tuvo mucho tiempo para. 3 hombres que ocultan sus intenciones toman represalias. Identidad con capuchas, revueltas y lo dominaron. Estaban armados con pistolas y no perdió tiempo en atar Babis, y luego pasó a. Le vendaron los ojos con cinta adhesiva. No podíamos hacer mucho porque los intrusos entonces. Fue tras su esposa, una joven de 19 años, llamada Caroline Krunska. Todo esto. El incidente despertó a su bebé de 11 meses. Hija que dormía cerca. Intrusos, con griegos y albaneses. Acentos, preguntó repetidamente dónde estaba. El dinero era. Caroline no lo sabía. Lo que parecía ser un robo se convertiría en su propio asesinato. Caroline Crouch fue nacido del ingeniero jubilado David Crouch y Susan Delosta el 12 de julio 2001 en Atenas, cuando tenía solo 8 años. A los años, la familia se trasladó a la isla de Alanos, el lugar donde ella habían crecido. Se mudaron porque ambos, David y Susan, se habían enamorado. El entorno costero. Desde una perspectiva muy a temprana edad, Caroline abrazó a su vida junto a la playa. Le apasionaba tanto el buceo como la natación. Ella conoció a su futuro marido, Babus, durante una desfile del Viernes Santo en 2017. En ese momento, Babus era un piloto de helicóptero comercial, y Carolina tenía solo 15 años. 3 años después, ambos se casaron en Portugal el 15 de julio de 2019. Unos días antes de su asesinato, Babus y Caroline habían comprado un terreno. Ambos, Babus y Caroline, tenía planes de construir su casa de ensueño en el terreno para ellos mismos y su hija pequeña. Para facilitar, al comprar el terreno, Caroline había obtenido 50.000 euros como regalo de sus padres. Como para los costos de construcción, la pareja tenían escondidos alrededor de 10.000 euros en su casa. El público en Grecia en ese momento no dependía mucho de los bancos porque eran en riesgo continuo de enfrentarse a la quiebra. En vista de tales circunstancias, es común que el público en general tenga dinero en efectivo guardado en su casa mientras se consideró una opción más segura. Caroline probablemente tenía una perspectiva similar para almacenar efectivo y de ninguna manera tendría. Anticipó lo que sucedería en mayo 11, un grito de socorro. Tanto Babis como Carolina, junto a su hija, estaban atormentado por el miedo mientras los intrusos preguntó sobre el final. En un intento de poner fin al abismo en que se habían sumido, Babis les dijo exactamente dónde estaba el dinero. Estaba escondido, un lugar que se considera bastante poco convencionales. Los intrusos abrió la caja del juego de mesa Monopoly. Se llevaron todo el dinero. Babis y Caroline había guardado para la casa de sus sueños, pero no se fueron. Cada uno de ellos seguían vagando de una habitación a otra mientras joyas y otros artículos robados, un valor monetario considerable. Los saqueadores querían más, pero Babis y Caroline no tenían. Renunciaron a todo lo que tenían y la desesperación y el miedo imploraban por sus vidas y la de su hija. Babis podía oír los gritos de su esposa mientras los intrusos apuntaron con un arma de fuego a la bebé de 11 meses. Aunque, con los ojos vendados, luchó continuamente contra las restricciones. Sin embargo, la cuerda alrededor de su cuello estaba apretada para. El punto es que seguía desmayándose y
Perdió el conocimiento. Finalmente, se desmayó y luego recuperó el sentido. Después de un rato, una vez consciente, él descubrió que los hombres habían abandonado él. Casa. En este momento, lo que podía oír eran los gritos dolorosos de su hija pequeña. En unos 30 minutos entonces Babies pudo acercarse a su teléfono móvil y marcar servicios de emergencia. Usando su nariz. Tan pronto como se conectó la llamada, Babies gritó pidiendo ayuda, pidiendo emergencia. Servicios para enviar una ambulancia y dar ellos su ubicación. Dado que tenía cinta adhesiva alrededor de su boca, toda la llamada estaba llena de palabras apagadas. El operador al otro lado. Al final le pidió a Babies que explicara qué pasó, pero entraron ladrones, eso fue todo. Podría decirse que había pasado 1 hora y media desde que los intrusos habían entrado. Residencia de Babies y Caroline. Primero, los socorristas llegaron al lugar alrededor de 6 de la mañana mientras corrían hacia el frente. Escalones para entrar a la casa. Lo que vieron solo puede definirse como horrible. En el interior, el espacio habitable y la cocina habían sido completamente destruido. Los cajones estaban abierto y vacío con ropa y otros pertenencias esparcidas por todo el espacio. Entre ellos había un Monopoly abierto. Caja, la misma caja en la que Babies y Caroline había escondido el dinero. Primero, los respondedores también encontraron una cámara de seguridad en el sofá de la sala. Parecía como si había sido arrancado de las paredes. Mientras la cámara estaba sobre el sofá, faltaba la tarjeta de memoria. Desde él, en la escalera colgaba el cadáver de un hombre blanco y cachorro de husky marrón que había sido estrangulado con su propia correa. Babies fue encontrada en el suelo del dormitorio principal. Sus ojos y la boca estaban cubiertos con cinta adhesiva que llegó a su cuello y las ataduras lo mantuvieron. Manos y pies detrás de la espalda. En la cama, boca abajo, estaba Caroline. Crouch. Su hija pequeña estaba al lado. Ella, llorando y aplaudiendo mientras empujaba su madre en un intento de despertarla. Caroline es declarada muerta. Su hija, mientras se encontraba en evidente angustia, parecía estar ileso. Primero. Sin embargo, los que respondieron se apresuraron a observa la piel pálida de Caroline y determinó que fue asesinada. Babies entró en shock visible cuando estaba liberado de sus ataduras y vio el cadáver de su esposa, la mujer que había sido enamorado desde hace 5 años. Los oficiales se apresuraron a asegurar la seguridad del bebé y comenzó a interrogar a Babies, basándose en su versión de los hechos, la historia y el estado del crimen. En la escena se detectó la presencia de 4 hombres. Determinado. Los agentes de policía concluyeron que 3 hombres había entrado en la casa mientras el cuarto vigilaban. Interpretaron todo el secuencia de acontecimientos hasta el asesinato y escapar de la siguiente manera. 1. Unos intrusos se acercaron a la casa a través de un camino de tierra que conducía a su parte trasera. Entrada. En segundo lugar, no lograron entrar a través de la puerta trasera y luego se quitaron los pasadores de seguridad desde una ventana del sótano para entrar al casa. 3. Después de entrar al albañil, asesinaron a Roxy, la familia husky de 7 meses, el arma homicida, su propia correa. 4. Los 3 hombres entonces entró en el dormitorio principal donde Babies y Caroline estaba dormida. 5. Luego ellos dañó la casa y se llevó el dinero de la caja del Monopoly. 6. Antes, al irse, asesinaron a Caroline por asfixiándola con una almohada. 7. Ya que Babies estaba entrando y saliendo de conciencia, los intrusos pueden tener. Asumió que murió y se fue creyendo que no habían dejado testigos. Como, en lo que respecta a la muerte de Caroline, se reveló que no fue un instante. Experiencia. La joven, de 20 años, sufrió un ataque que duró alrededor de 6 minutos. Moretones en toda el cuerpo mostraba signos de represalia y los que tenía en los labios y la lengua insinuaban la posibilidad de que se encuentren objetos afilados. Usado. No había señales de agresión sexual. Encontrado. Investigación y especulación. Aunque el daño causado a la pareja
La casa era inmensa, no había evidencia concreta. Fue abandonado por los intrusos. Lo único que la emergencia primero. Los socorristas encontraron en la casa capucha de uno de los intrusos. Basado en, según Babiš había descrito el acontecimiento, se concluyó que la capucha debía tener caído mientras Babiš tomaba represalias. Esto pudo haber sido un pequeño trozo de evidencia de un caso de tal magnitud, pero la caída de la capucha fue suficiente para Babiš para echar un vistazo al culpable. Boceto que representa a una persona con sobrepeso. Un individuo alto y de piel oscura era creado a partir de los detalles de Babiš. Compartido. A pesar de estar desorientado, Babiš pudo identificar dos armas de fuego que también se utilizaron. Según él, los intrusos tenían una pistola negra y una potro de plata. Detalles de él. La investigación reveló que los intrusos pudieron escapar con 10.000 euros en efectivo y joyas por valor de 20.000 euros. Además, la policía concluyó que esto fue un acto de criminales profesionales que había observado a la familia y esperado el momento justo para atacar. Además, un portavoz de la policía había declarado que era brutal y violento y continuó hasta categorizarlo como un acto de alguien con una falta de emociones y una fuerte personalidad antisocial. Pronto surgieron especulaciones a medida que se revelaban los detalles de la investigación proporcionó cada vez más una visión del asesinato. Una pista clave de el pensamiento en la mente de todos era que sí, el dinero fue el motivo. ¿Por qué fue el asesinato? ¿Es necesario? Otras especulaciones plantean adelante las reclamaciones como las de los intrusos. Estaban drogados y no podían controlarse sus acciones o tal vez Caroline los conocía. Carolina resistió y luchó de vuelta dado que era cinturón negro. Kickboxer y los intrusos tuvieron que silenciarse para mantenerla bajo control. Alarmas. Ser criada como Caroline puede haber. Comenzó a gritar cuando su bebé de 11 meses. Su hija tenía una pistola en la sien. Si bien todo esto fue mera especulación, los investigadores estaban seguros de una cosa. El ataque fue premeditado. La razón de tal suposición fue que los intrusos sabían que la pareja tenía dinero escondido en la casa. Basado en esto, suposición, la policía interrogó a Babiš y el círculo íntimo de Caroline. Ellos creía que a la pandilla se le había dado una consejo. Junto a estos interrogatorios, imágenes de cámaras de seguridad de casas y también había negocios en las proximidades. Examinado. En las imágenes, la policía identificó un vehículo de color oscuro, seguido de una motocicleta que iba paseando por la casa de la pareja en la mañana del asesinato. Caroline Crouch fue enterrada. Caroline Crouch fue enterrada 3 días después del asesinato. Su lugar de entierro fue la isla griega de Alanos, la misma lugar del que sus padres se habían enamorado, y el mismo lugar donde creció. Arriba, Babiš rindió homenaje a su esposa y dijo que tenía suerte de haberlo conocido. Carolina, qué suerte tenía de amarlo. Y aún más afortunada de que ella fuera la madre de su hija. Él continuó. Decir que su hija crecería. No recordaba a su madre. Babiš añadió que Carolina era la alegría de la vida y siempre estará cerca de él a través de sus hija. Mientras Caroline estaba siendo acostada para descansar, un coche se detuvo en noreste de Grecia como parada rutinaria. Dentro había un georgiano de 36 años. Macho nacional, Georgie Herades en ruta hacia la frontera búlgara. Entregó su pasaporte, pero pronto se identificó como falso. ¿Quién era este hombre, y cómo se relaciona esto con el asesinato de Caroline? Este hombre pronto, identificada como Georgie Arahili, una criminal violento que tenía múltiples antecedentes, condenas, fue buscado por 12 robos que se cometieron por todas partes. Atenas en los últimos 6 meses. ¿Qué? Lo pintó como el probable culpable. El hecho de que 3 de estos crímenes fueron comprometidos en torno a Babiš y Caroline. Barrio. Uno de los 3 estaba en diciembre cuando Arahis, Billy y 3 otros irrumpieron en una casa por la parte trasera. Ventana, similar a lo que pasó con Babiš y Caroline. Luego continuaron
arrastrar a la ocupante femenina por el cabello y amenazó con cortarle la garganta. Durante ese robo, el grupo robaron $10,000 en efectivo y joyas. Su siguiente éxito fue el 7 de marzo, justo 2 meses antes de Babiš y Caroline. Llegó a su lista negra. Durante este robo, ataron a otros 4 y a un pareja mayor junto con su limpieza. Señora, el botín, el dinero en efectivo y otros artículos de un valor monetario significativo. Si los patrones no basta con pintarlo como el culpable del asesinato, entonces ¿adivina qué? Tenía notables similitudes con él. Boceto que se hizo usando el dibujo de Babiš. Descripción del intruso. Pruebas acumuladas contra Tara. Disalle incluía un historial de violencia. Allanamientos, un intento de huida de la país y semejanza con el boceto. Ante todo esto, la policía estaba confiados de que habían encontrado a su hombre. Gerd Ziggy fue arrestado y interrogado durante 4 días, durante los cuales los medios físicos para obtener respuestas eran. También se utilizó. Fue interrogado repetidamente sobre cómo llegar a la ubicación, ingresar la casa y matar a Caroline. Medios físicos utilizados para obtener respuestas. Lo conmocionó. Sin embargo, mantuvo su postura y afirmó que nunca había oído hablar de Caroline Crouch. La policía de pruebas que había tenido contra él no había servido de nada. Harold. Después de todo, Fitzvalley no era su hombre. Y fue absuelto de cualquier participación en el asesinato. Como consecuencia, 3 policías. Los oficiales fueron degradados de Atenas. Escuadrón de homicidios. Continuando con la investigación, la policía puso en marcha su miras a un albanés, local organizado. Grupo criminal. Inicialmente, tenían una lista de 100 personas que luego se redujo hasta 10. Estos 10 eran individuos que estaban en una lista de criminales conocidos como la lista roja. Foto de mugs de cada uno. Se lo mostraron a Babiš, pero la policía no reveló ningún otro detalle. El caso estaba tardando más de lo habitual resolver, y el público estaba empezando a perder la paciencia dado que los crímenes basados en la raza había aumentado. La información sobre los casos de Caroline eran tan escasos que incluso una enorme recompensa monetaria quedó sin reclamar. Los habitantes de Atenas ya vivían con miedo, sin saber quién sería él. Próxima víctima. Se citan informes de los medios de comunicación de la época. Los expertos dijeron que esto no era un caso ordinario, y si lo fuera, sería. Se han resuelto alguna investigación. Los detalles que se revelaron indicaron que no había ADN ni huellas dactilares. La familia de Caroline obviamente estaba agradecido por la continua búsqueda de justicia. Babiš dijo a los periodistas que él desearía que lo que le estaba pasando nunca le pasaría a nadie más. Él respaldó los esfuerzos de la policía y continuó. Frente a los medios, todo para mantener a Caroline caso vivo. Babiš incluso estuvo activo en redes sociales, respondiendo preguntas y expresando gratitud por continuar. Apoyo. Un gran avance se produjo en junio 17, 37 días después de que Caroline fuera brutalmente asesinada. Asesinado. Se celebró un pequeño servicio conmemorativo, que se encontraban retenidos por ella en Olanassus. Esos, quien había venido a llorar notó la detective en la ceremonia. Los investigadores esperaron hasta que el evento hubiera terminado. Concluyó y luego comenzó a acercarse. Babiš discretamente, pidiendo ser escoltado a Atenas. Los detectives en ese momento tenían nuevas información sobre el caso e instó. Babiš vendrá a identificar al hombre. Babiš, sin saber lo que les esperaba. De acuerdo. Para entonces, los investigadores había seguido muchas pistas y analizó algunos detalles claves de la noche en el que Caroline fue asesinada. Los detalles no cuadraban. Babiš le había dicho a la policía que los intrusos entraron desde el sótano. Ventana, pero esa ventana era muy pequeña. Y con el físico del supuesto. El asesino Babiš lo había descrito, no era. Es posible que ese haya sido el punto de entrada. Babiš también había afirmado que la casa había sido destrozada por él. Intrusos. Sin embargo, los vecinos dijeron
La policía que no escuchó cualquier cosa por el estilo, y los sonidos. Esa noche eran de un cachorro de pareja, llorando de angustia. No hay casa estando destrozado, sin llamadas de auxilio, sin llantos. Infante. La casa no tenía ningún huellas dactilares o ADN. Para colmo, él. La pregunta es por qué los intrusos se unirían. Se levantó un macho y se crió una hembra para luchar. Babis también había afirmado que los intrusos deben haber sacado la memoria. Tarjeta para la seguridad de la sala de estar. Cámara. Pero los datos de la cámara reveló que la tarjeta fue retirada en 1:20 de la madrugada, unas horas antes de la. Los criminales supuestamente habían entrado en él. Casa. Otros detalles fueron que Caroline llevaba un reloj inteligente que le monitoreó el pulso. Sus lecturas de pulso. A partir de las 3:58 de la madrugada indicó que estaba dormida. Pero los de las 4:05 de la madrugada ya estaban arriba. 50%. Indicando daño físico severo y estrés mental, y las lecturas a las 4:11 AM indicó que su corazón había. Se detuvo. Esto fue antes de la época de Babis. Había afirmado que el asesinato tuvo lugar. Babis, por otro lado, tenía una buena condición física. Aplicación en su teléfono inteligente. Datos de la aplicación. Reveló que se movía durante el tiempo en el que se suponía estar atado. La policía también había intentado para recrear a Babis marcando emergencia servicios con su teléfono. Sin embargo, nadie fue capaz de hacer eso. Policía. Las investigaciones revelaron que Caroline había intentado reservar un hotel para ella y su hija en la noche. Ella fue asesinada. Un mensaje de texto enviado a su amiga también reveló que ella era amenazando con abandonar a Babis. Cuando Babis conoció a Caroline, él era de vacaciones en Alanos. Su madre vivió en la isla y fue profesor en la escuela de Caroline. Babis en ese entonces era carismático, inteligente, le encantaba tomar fotos, y estaba bien económicamente. Él ganó la atención de Caroline al volar un helicóptero sobre su escuela. Esto fue algo así como un sueño que la mayoría de los adolescentes. Las chicas lo tienen, pero en el caso de Caroline, ella no sabía que este sueño pronto convertirse en una pesadilla. Ella pensó que eran la pareja perfecta y se la llevaron. Confesó a su familia que ella estaba feliz. Babis le propuso matrimonio a Caroline, año y medio después de su relación. En el momento de la propuesta, Caroline era menor de edad, pero cumplió 18 años 3 días después. La pareja intercambió votos y se instaló. Glestina. En los primeros años de su matrimonio, Caroline asistió a la universidad en Atenas y Babis continuó trabajando como piloto. Ambos de ellos estaban activos en las redes sociales, compartiendo la vida feliz que estaban viviendo. Desde sus redes sociales, la pareja parecía estar en una situación alegre, relación llena de amor y romance. La historia en el diario de Caroline pertenecían a géneros completamente diferentes. En su diario, a menudo se preguntaba, relación con Babis. En 2019, escribió sobre luchar con Babis y lo seria que fue la pelea. Ella había mencionado que estaba planeando al salir y dirigirse a su hermana y que no estaba segura de si podía. Continúa con él. A lo largo del curso de su matrimonio, Babis se había convertido cada vez más manipuladora y algo de un maniático del control. Este comportamiento era arraigados en su no tradicional boda. Cuando Babis y Caroline se tomaron votos, abandonaron la idea de tener una boda tradicional griega que sería estar lleno de celebraciones, familia y amigos. En cambio, se habían fugado. ¿Qué? Puede que te haya parecido un gesto romántico. Del hombre de sus sueños era de hecho un intentar aislarla. El aislamiento. Los intentos continuaron cuando la pareja regresó a casa. Babis era el único quien puso comida en la mesa, y Caroline era solo un estudiante universitario sin mucho dinero. Susan, la madre de Caroline, enviaría algunos, pero eso también sería tomada por Babis. En su diario, ella tenía escrito, amo tanto a Babis que no puedo dejarlo, aunque la relación me duele. Detalles de una enfrentamiento entre lágrimas con su marido.
también se encontraron en su diario. Ella mencionó que quería irse. Babis, pero dado que estaba embarazada, no pudo. Caroline escribió, me quedé con él para que mi hija no creciera sin sus dos padres. Otro. Entrada de julio de 2020 de su diario. Lee. Hoy mi peque cumple un mes. Viejo. También es el día que le dije a Babis que quiero irme. Me siento fatal. El diario. También se menciona una casa en Atenas, ubicado en el Andre. Lo que empezó como una historia de amor de cuento de hadas para Caroline. Ahora se convirtió en un abismo. Un abismo lleno de dolor, horror, desesperación y una sensación de estar alejado. Un abismo que ella no podía escapar. Uno que lo haría. Eventualmente la consumirá. Registros telefónicos. Horas antes de su asesinato también se reveló. Textos argumentativos y combativos con Babis mientras los dos estaban en casa, juntos, sirviendo como testimonio de cómo distante y disfuncional la relación se había vuelto. Los investigadores le dijeron a Babis que él era el nuevo sospechoso en el caso de asesinato. Él era. Se muestra abrumador e irrefutable. Evidencia que reveló la inconsistencias con los detalles que tenía inicialmente compartido. Fue interrogado durante 8 horas antes de derrumbarse. Con el tiempo empezó a confesar, pero la confesión estuvo llena de invención. Le dijo a la policía que él y Caroline empezó a discutir en mayo 10, la noche antes de que la mataran. Babis continuó diciendo que la pareja solo pelearon por su hija y eso. Caroline estaba decidida a llevársela y salir. Esto había hecho que Babis perdiera el control, dado que afirmó que el niño era toda su vida. Más detalles de la noche de Babis. Fueron Carolina quien había tirado al bebé niño en la cuna y le dijo que se fuera. La casa. Mencionó que Caroline fue quien recurrió a la física. Abusó y lo empujó y golpeó. Babis agregó que debido a esto, su juicio se nubló. A partir de ahí, Babis arremetió. La estranguló y le puso una almohada encima, cara usando todo su peso corporal, y la mató. Un asesinato a sangre fría frente a un niño de 11 meses. Él mencionó que estaba pensando en deshacerse de el cuerpo, pero sabía que eso no sucedería. Sea posible. Poco después, surgió la idea de enmarcar. Me vino a la mente otra persona. Organizó una invasión de casa, y para que parezca real, incluso mató a Roxy y puso su propia niño junto al cadáver de su esposa, y continuó atándose con un poco de cuerda y cinta adhesiva. Mencionó que merecía ser castigado y que debía una gran disculpa a todos los que había conocido. Herido. Aunque creía que sus acciones no estaban justificados, trató de cambiar. Culpar a Caroline, diciendo que él tenía volverse inestable y agresivo después de el único hijo de la pareja. Un niño que ahora tendría que crecer sin su madre. Una niña que nunca sabrá quién era su madre porque ella era brutalmente asesinada por el mismo hombre que una vez amado. El caso fue posteriormente denominado asesinato, que engañó al mundo. Babis se había convertido tan seguro de poder salirse con la suya. Asesinato que no se molestó en destruir. Evidencia clave. En mayo de 2022, fue acusado y declarado culpable de asesinato premeditado, impidiéndola curso de la justicia, mintiendo a las autoridades, y el maltrato animal.